Hice este vídeo peculiar, incluso ustedes van a ver que he cambiado un poco las luces porque me gustó la iluminación que quedó. Traté de hacer una iluminación un poco más bajita, un poco más íntima, para lo que era un atrevimiento de mi parte, que era la lectura de un cuento mío. Cuento mío que luego me di cuenta que curiosamente no está en ninguno de los libros que he publicado. A ver, tampoco he publicado otros. De cuentos tengo dos libros publicados. El primero, que fue Escenas de la Realidad Virtual, que era yo muy jovencito, que bueno, prácticamente lo tuve que fotocomponer yo y hacerlo casi todo yo. El editor propuso la editorial, sí, y el dinero para imprimirlo, pero sí fue de esos que si no me meto a hacerlo yo no lo hace nada, o vendría saliendo más o menos por estas fechas. Y de esto hace 40 años, no más. Entonces ves Escenas de la Realidad Virtual. Y el otro libro que se publicó fue Más allá no hay nada, que me publicó la Universidad Autónoma Metropolitana, y que ese sí existe en formato digital. Lo pueden ustedes comprar en Amazon buscando mi nombre, Mauricio Schwartz. Más allá no hay nada, Escenas de la Realidad Virtual. No, Más allá no hay nada. Una serie de cuentos que tiene algunos de los cuentos que más me gustan míos, no todos, ni los más famosos. Y descubrí dos cosas. Descubrí que el cuento más premiado mío, que es La Pequeña Guerra, no está en ningún libro. Los recuerdos de la batalla, los efectos de la batalla, que leí la semana pasada como un cuento sobre inmigrantes. Escribí varios cuentos sobre inmigración porque, bueno, en México siempre ha sido un fenómeno importantísimo. Siempre ha sido un fenómeno que recorre el interés y la vida de los mexicanos por la enorme cantidad de compatriotas que los sucesivos regímenes del PRI, del PAN, del PRD y de Morena han ido expulsando del país porque no han sabido generar oportunidades. Y al no haber oportunidades, pues tú te vas a buscarlas donde las hay. Y lo más cerca en México pues, es la frontera norte, es Estados Unidos. Entonces escribí varios cuentos sobre migrantes. El hecho es que una vez que hice este atrevimiento de leer el cuento de los efectos de la batalla aquí la semana pasada, me di cuenta de que esos cuentos no están al alcance de la gente. Luego, también el cuento con el que gané el premio de cuento de aquí de la Semana Negra. Cuando hay 2 o 3 cuentos policíacos, fundamentalmente todos cuentos de ciencia ficción, fantasía, pero bueno, que no están publicados en ningún lado. Entonces he decidido darme un poquitín de tiempo, porque es poco tiempo el que necesito, para armar un volumen de no me acuerdo si eran unas 300 páginas más o menos saldrían, 40,000 palabras, creo, no estoy seguro ya, lo vi, pero no lo anoté, con los cuentos que más me gustan que he escrito toda mi vida, sobre todo en los años 80, 90, que fui enormemente prolífico en los cuentos, porque publicaba yo en toda América Latina, publicaba yo cuentos en inglés, publicaba en todas las revistas que se me ponían a tiro, como la época en que escribía yo todas las revistas políticas de México, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un libro, y lo que no sé, a ver si ustedes me pueden dar una idea, yo pensaba hacer lo siguiente: armar el libro, imprimir 100 ejemplares y venderlos caros. No caros que tú digas que brutos, si fueran un incunable, ¿no? Una primera edición de Edgar Allan Poe, que no. Pero bueno, venderlos a un precio razonable, firmados y toda la cosa, y después sacarlo en digital. Pero pues eso me parece una visión comercial también un poco despreciable. Entonces a lo mejor lo hacemos todo en digital desde el principio. No sé cómo se va a llamar. Todavía estamos pensando en volver a los orígenes o volver a la fuente, cosas por el estilo. Que sea pues el resumen de mi vida literaria como cuentista, como novelista, a ver cuándo vuelvo a sacar. Ya saqué, que la pueden ustedes comprar en Amazon, La música de los perros, mi mejor novela policíaca, según yo, y que fue la primera novela policíaca ambientada en el mundo, en el submundo del rock and roll de barrio en México, en la Ciudad de México, ¿no? Y publiqué también mis cuentos en inglés, The Werewolf Game, el juego del hombre lobo, que reúne los cuentos que publiqué, que escribí en inglés. Publiqué 2 o 3 en inglés, me quedé con varios que no se publicaron, porque alguna vez con una publicación apareció una gente que estaba muy emocionada conmigo y que quería promoverme, y luego ya no, pues al parecer mis cuentos ya no le gustaron, entonces ya no me promovió. Entonces, pues esa es la historia. Entonces, bueno, si les interesa, ahí va a haber
un libro con todos los cuentos que escribí y que no están, que me gustan, pues, que me parecen decentes y que no están en Más Allá No Hay Nada. Cuando publiques sus cuentos, ¿estarían disponibles en paperback por Amazon? No, porque entonces necesitas editar y necesitas contratar con un editor, y cuando viene el editor, pues se queda con la mayor parte, y no tengo además a quien me vaya a publicar un cuento, un libro con todos mis cuentos. Entonces no. Si imprimo 100 es porque sería una impresión así, hecha, digamos, en un sitio que lo hace, ediciones muy limitadas, pero si no, estaría disponible en electrónico, que es como será la mayoría de las cosas, salvo las cosas que son con ilustraciones. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro de este gordo que se llama La historia de la ciencia, de David Button, o La invención de la ciencia, pero bueno, es que por las ilustraciones no, es absurdo, es un libro que tiene que ser libro objeto. Pero en general yo creo que ya todo hay que leerlo en digital, y así ahorras papel además y es mucho más barato.